Durante mucho tiempo ha sido, o se ha manejado que la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, eh, fue ocasionada por los mismos judíos, que los mismos judíos, mm, no lo quisieron, no aceptaron su doctrina, no aceptaron que él se brincara ciertas leyes de Moisés, y, y que se confabularon para matarlo, ¿verdad? Pero surgen muchos puntos que llaman la atención porque mm, ahí participó también el gobierno de Roma. Y es curioso porque el gobierno de Roma era un perseguidor de hebreos, ¿verdad? Pilato era una persona ahí, eh, se ha encontrado en escritos que Pilato era una persona, no era así el buenito que se ve en la Biblia que defendía a Jesús, que lo vio un hombre justo, que dijo nomás castíguenlo, y yo no lo voy a crucificar, porque el que quiere que lo crucifique es el pueblo. Entonces, cuando en realidad ese no era Pilato. Pilato era un sanguinario. Ese canijo eh, mataba a los hebreos aún sin un juicio, sin nada, ¿no? En ese tiempo no se podía eh, hacer reuniones de hebreos así como si se reunieran 20 30 porque el gobierno iba y los soldados iban y los dispersaban, muchas veces los golpeaban o incluso hasta los mataban, porque Roma tenía miedo que el pueblo a través de algún líder o algo se levantara y peleara su independencia, ¿verdad? O se independizara o se quisiera quitar del yugo romano. Entonces, después de haber sido en esa época perseguidor, o el que tenía oprimido al pueblo hebreo, Roma, a través de los impuestos y todas esas cosas, y después cuando Pablo empieza a, a propagar el Evangelio, los mismos romanos se oponen. De hecho, los matan a los que andaban promoviendo esa doctrina de Jesús, no la aceptaban. Pero es chistoso que terminó siendo Roma la que adoptó el cristianismo. Pero Roma no iba a ser eh, la que consolidara el cristianismo, teniendo la historia que había de tener, porque en realidad los que mataron a Jesús no fue los judíos, realmente fue Roma, realmente las cosas no sucedieron así como se dice que sucedieron, porque hay puntos que se pueden sobreponer. Una es cuando Jesús entra triunfante en un asno y que todos le aclamaban. En las reuniones eran 5,000 personas las que decía que alimentaba, entonces eran 5,000 los que él congregaba. Entonces, como si un día entra triunfante y después ya el pueblo lo repudia. O sea, no es, y en esas fechas de Pascua está prohibido por la ley eh, judía reunirse, hacer reuniones o hacer juicios. Entonces aquí el que quería matar a Jesús por alborotador, por porque tenía muchos seguidores, pues era claramente Roma. Pero cuando Roma decide adoptar el cristianismo por alguna razón, uno de los perseguidores
que era Saulo, se convierte al cristianismo tras una aparición del mismísimo Jesús, cuando no hay registros reales quién fue Pablo, o sea, quién fue Saulo de Tarso, porque tan solo el de Tarso no saben si es de una ciudad o es un apellido, y entonces lo curioso es de que cuando hay una parte muy importante donde Pilato, el buenito, el compasivo, que no era el que la historia dice que era un hijo de su decide, según el relato, entregarle a Jesús a los judíos. Entonces él lo defiende, dice las escrituras. Entonces él va y se lava las manos. Como diciendo, pero más que lavarse las manos Pilato, se estaba lavando las manos Roma. Como diciendo, sí, porque como si ellos son los que se quedaron con el cristianismo, ¿cómo van a ser ellos los que ejecutaron a Jesús? Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Pues a los mismos judíos. Porque dicen que Pilato dijo, bueno, es una costumbre de ustedes que les entregue a alguien en las fiestas de Pascua, que libere a un preso, a quien quieren que libere, a Jesús o a Barrabás. Entonces, tan chistoso que, pues si pusieran a Jesús con otro que fuera como un ladroncillo o así, pero no, lo ponen con un vato asesinón y bien malandro, y en las películas lo ponen bien malandro, que era lo peor, era lo peor el vato. Entonces tenía que ser un contraste, que se viera la exageración, donde realmente el pueblo judío quería asesinarlo, pero esa tradición de que soltara a un preso no era una tradición judía, era una tradición romana. Y en aquel tiempo Roma los crucificaba, los judíos los ahorcaban. Si lo hubieran matado los judíos, lo hubieran ahorcado, no lo hubieran crucificado, porque Pilato no es el que dice la Biblia. Esto está manejado para limpiar a Roma. Si después cómo se hicieron perseguidores de Pablo, de los que andaban promoviendo el Evangelio de Jesús, no se entiende por qué si fueron tan feroces perseguidores. Ellos fundaron la iglesia, está en Roma, está en el Vaticano, el primer papa, el segundo, el tercero. Está muy raro. Entonces, si te basas en lo que dicen las escrituras, porque Marcos 15:6 dice, y Mateo 27:15 y Juan 18:39 dicen claramente que era una costumbre romana soltar a alguien. Y porque realmente fue Roma la que lo crucificó, porque era un líder en su tiempo, porque era un alborotador, porque se decía llamar el rey de los judíos. Y hay algo muy chistoso también. Hacen creer que fueron los judíos los que lo mataron, cuando él lo único que provocaba en los judíos, en las sinagogas, era el debate. Eran cosas que no merecían la muerte. Lo que sí merecía la muerte era que alborotaras al pueblo. Pero es chistoso que aquí te ponen al que lo entregó, un tal llamado Judas. Y Judas casualmente se parece a judíos.
Judas, judío, y se pronuncia algo similar en hebreo, para tratar de emparejar o hermanar el nombre de Judas con los judíos. Entonces, Roma se lava las manos, muere Jesús, y pasa lo que dicen las escrituras, y los que promueven el evangelio de Jesús son perseguidos por Roma. Pero mágicamente después empieza a florecer el cristianismo y agarrando base en Roma. Son cosas que están escritas, que todo es cuestión de leerlas, todo es cuestión de usar tu sentido común, ver algún libro, ver algún video y sentarte y decir, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué es realmente la doctrina del evangelio? ¿Realmente qué sucedió? Porque si tú pasan los días, vas creciendo, desde que eras niño siempre tuviste preguntas y nadie te las contestó, y creces y empiezas a asistir a una iglesia y en vez de despejar tus dudas, te crean más dudas, pero no preguntas porque no quieres verte falto de fe o que te señalen como un hereje o como alguien que no entiende a Dios o no entiende las prédicas del pastor. Ya ves que ellos le hallan para aventarse maromas y maromas, y el chiste es de que no entiendas, el chiste es de que no entiendas, cuando en realidad hay muchas cosas que no pasaron, que los evangelios se contradicen uno de otro. Y les voy a poner un ejemplo, algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, ¿verdad? Una de las profecías del Mesías era que venía del linaje de David, ¿sí? Y no es que viniera del linaje de David, sino que pasaba por David, porque el linaje venía de más atrás. Pero aquí lo chistoso es de que los evangelios no se ponen de acuerdo en el linaje, aun cuando te han dicho que esto es inspirado por Dios. Entonces Dios, cuando los inspiró a estos dos, se equivocó, porque ten cuidado, tú dices que Dios no se equivoca, y lo que han hecho los hombres es parecer que sí se equivoca, que no es un Dios capaz, que no pudo ser capaz de mantener a dos seres humanos en un jardín y no pudo hacerlos mantener con la obediencia. Y si era alguien más allá del raciocinio, no pudo entender que pudieran haber agarrado del árbol que les dijo que no. Entonces tú mismo has puesto a Dios en una situación tipo humana, cuando Dios es más que eso. ¿Tú crees que Dios, con todo el poder, tuviera estos problemas de que si el pecado, que si el diablo, que si te has creado un Dios muy pequeño? No el Dios que creó el universo, la tierra, que te creó a ti, me creó a mí. Te has creado un Dios a tu imagen y a tu semejanza, un Dios enojón, un Dios iracundo, un Dios asesino, un Dios genocidia, un Dios que permitía violaciones, un Dios que permitía asesinatos masivos, genocidios, crímenes de guerra, que permitía que los padres se acostaran con sus hijas, que los padres mataran a sus hijos. Todas esas cosas las has creado tú. Has creado un Dios
un Dios que no concuerda con las bondades que la naturaleza le brinda al ser humano o al ser viviente que habita la tierra. Una de las contradicciones te las voy a poner aquí. Vamos a hablar de Mateo y vamos a hablar de Lucas. Los dos hablan del linaje de Jesús, que desciende, que es de la descendencia de David. Pero lo chistoso es de que las listas no concuerdan. Mateo dice que José era hijo de Jacob. Y Lucas dice que era hijo de Elí, que Jacob era hijo de Matán y que Elí era hijo de Matán. Aquí ya se amarraron, pero que Matán era hijo de Eleazar. Y Matán acá era, en Lucas era hijo de Leví. Y en Mateo ya se pierde. Aquí dice, Eliud era hijo de Kim, Kim hijo de Sadoc, Sadoc hijo de Azor. Y acá es, Leví era hijo de Melquí, Melquí era hijo de Juana, Juana hija de José, de Matatías, de Amos, y no concuerdan. Y las escrituras dicen, una de las profecías que era va a ser del linaje de David. Pero da la casualidad de que sí, quieren armar para que aparezca que José es del linaje de David, pero José no es el padre de Jesús. Y Jesús debe de ser descendiente, su padre debe de ser, del Mesías debe de ser un descendiente de David.